Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es motivo de mucha alegría para nosotros porque una vez más podemos estudiar la palabra de Dios. El tema que trataremos hoy es de suma importancia para nuestras vidas y principalmente para los tiempos que estamos viviendo. Hoy vivimos en tiempos bastante difíciles, tiempos que muchas dudas aparecen y nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Pero hoy hablaremos de un tema importante, un tema que no es muy enseñado últimamente, pero es un tema que puede salvar nuestras vidas. Y no solamente esto, que puede garantizarnos la vida eterna, o que estemos firmes en la obediencia a Dios en tiempos de crisis. Bueno, empezaremos con nuestro estudio en Apocalipsis 13, donde habla de la bestia del Apocalipsis. Más precisamente, queremos destacar aquí en la imagen de la bestia. Pues tome tu Biblia y empezaremos nuestro estudio ahora. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos un animal, una bestia, simbólicamente, o sea que es un símbolo que representa obviamente otra cosa, pero nos he dicho que esta bestia, este animal, recibió el poder del dragón. ¿Qué es este animal? Como ya hemos tratado en otros estudios, y entendemos que la bestia representa un poder perseguidor. Y este poder perseguidor, por medio de los gobiernos y también de la religión, pues perseguirán a algunas personas. Por esto está la bestia, o sea que el animal feroz, el animal diferente, incluso aquí tiene 7 cabezas, un animal terrible. Entonces este animal, estos poderíos que reciben el poder del dragón, el dragón es el propio diablo y Satanás, como está en Apocalipsis capítulo 12. Pues bien, entonces esta bestia recibe poder del dragón. Ok. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces este poderío perseguidor llegará a un tamaño tal que las personas se maravillarán y dirán: pues ¿quién podrá luchar contra este? Y vemos que se trata también de autoridades no solo políticas, sino que religiosas también, porque recibieron adoración. Adoraron tanto al diablo cuanto a la bestia, porque al adorar la bestia, pues adoran directamente al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo le dio su poder. Versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, nación y lengua. Entonces este poderío será un poder mundial sobre todas las personas del mundo. Tal como vimos más o menos algo en la pandemia, que las decisiones que se tomaban en relación a la enfermedad, pues eran mundiales. Entonces, ese es un ejemplo de las decisiones de un gobierno mundial, por ejemplo. Se toma decisión en relación a un tema, pero todos tienen que hacer porque
este comanda todo el mundo, ¿verdad? Obviamente yo he citado aquí el tema de la pandemia solo como un ejemplo, ¿verdad? De las decisiones que tomaban, pues tenían que implementar en todas las naciones, ¿verdad? Versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, entonces la bestia recibe una imagen, o sea que se le dicen para hacer una imagen. Pero esta imagen no es una imagen normal, una foto o quizás una estatua, no. Hay algo más en esta imagen. Versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces esta imagen va a vivir, va a recibir aliento, vida. Por eso que la Biblia dice: se le permitió infundir aliento, porque el único que puede infundir aliento es Dios. Entonces se le permitió. ¿Cómo esto va a suceder? Bueno, esto será una obra de engaño. No será algo así como una resurrección o como algo del género. No, esto será un engaño, puede ser una obra de brujería, puede ser un clon, puede ser, bueno, una imagen que puede recibir vida, pues tiene que ser un clon. Una imagen de yeso o de piedra no puede recibir aliento, tampoco hablar. Sin embargo, esto será un engaño. Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente: será un engaño, y que muchos adorarán a la imagen de la bestia. Versículo 16 dice: hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, esclavos, libres, etc., se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, y es 666. Muy bien, entonces la bestia aquí recibe adoración, o sea que la imagen de la bestia recibe adoración, y les he impuesto que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, pues que se sometan a esto. Como el ejemplo de las mascarillas, todos tuvimos que usar, ¿no es cierto? No importa si eras rico, si eras pobre, si eras negro, blanco, no importa. Lo que estaba en causa era que el virus llegaba a todos, sin importar la clase social. Entonces tuvimos todos que usar el decreto, o sea que el decreto para adorar a la imagen pues saldrá a todos. Pues bien, ¿por qué estamos hablando de esta imagen? Porque ahí la Biblia nos va a dar un norte de cómo debemos actuar. En Apocalipsis capítulo 14 nos muestra qué pasará con las personas que adoran a la imagen de la bestia. Apocalipsis 14, versículo 9 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Entonces, el que adora a la bestia, pues sufrirá el castigo, la muerte eterna, el castigo de la ira de Dios. Pero si uno quiere llegar al cielo, pues no puede adorar a la bestia. ¿Y cómo estaremos nosotros preparados para esto? Bueno, antes de saber cómo estaremos preparados para esto, tenemos que saber cuán difícil será este engaño, cuán terrible y cuán poderoso será este engaño, ¿verdad? Que podrá engañar a todas las personas de la tierra, haciéndoles creer que están haciendo algo bueno, cuando en realidad están haciendo algo malo.
En San Marcos capítulo 13 versículo 22, San Marcos capítulo 13 versículo 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si posible fuese, aún a los escogidos. Entonces, el engaño será muy fuerte, porque si fuera posible engañar a los escogidos, pues Él los engañaría, porque será un tremendo engaño. O sea que, sabemos también que la bestia del Apocalipsis vendrá, y con ella el anticristo. Bueno, tenemos estudios que presentan que la bestia en este tiempo futuro será un hombre, o sea que estará representado por un hombre, una persona. Entonces, y esto quererá parecer Dios o hacerse Cristo. En fin, de estas cosas hablaremos en un otro momento. Sin embargo, podemos ver aquí que se impondrá sobre todas las personas leyes para que se las obliguen a adorar a dioses falsos o a un Cristo falso, en este caso la bestia o la imagen de la bestia. Entonces el engaño será terrible. ¿Cómo evitar ser engañado? En primera instancia, la vacuna contra estos engaños es la lectura de la palabra y el dedicar tiempo a la lectura y examinación, y el examinar de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 5 versículo 39 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí nosotros vemos que las escrituras son los que testifican de Cristo, y en ellas tenemos la vida eterna. Entonces tenemos que escudriñarlas. En las escrituras hallaremos mucha enseñanza, y queremos hablar de una de ellas en este momento, que está en Daniel capítulo 3 versículo 2. Vamos a leer una historia muy conocida, pero una historia repleta de enseñanzas para nosotros. Y te aseguro que cada vez que meditamos en estos pasajes, podemos quitar muy buenas enseñanzas para nuestras vidas espirituales. Entonces, si queremos estar en pie y no ser engañados por la bestia del Apocalipsis, tenemos que tomar estos pasos. Primero, lectura de la palabra, porque tenemos que fiarnos por la palabra. Segundo paso, vamos a ver qué más nos presenta la Biblia en esta cuestión. Daniel capítulo 3 versículo 2 dice: y envió el rey Nabucodonosor que se reuniese a los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, a todos los gobernadores de las provincias, que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y pregonó, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiente. Entonces, Nabucodonosor hizo una imagen, una estatua, y que las personas tenían que adorar, sí o sí, a todos, pequeños, grandes, todos los pueblos, todas las naciones y lenguas, como vimos en Apocalipsis. Y lo curioso es que esta imagen también tiene el 666. ¿Por qué? Porque su altura era de 66 codos y su anchura de 6 codos. Entonces esta imagen era un tipo de la imagen de la bestia del Apocalipsis. Pues bien, y aquí tuvieron algunas personas que lograron no curvarse ante esta estatua. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron para que tuviesen fuerza y fe y confianza en Dios
suficiente para poder hacerlo. Dice así, versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamboña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado en el horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor diciendo, y les dijo: En verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios y ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos de su ejército que tenía, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que le habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y le dijo: He aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos y sobre sus cuerpos, ni aun su cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas, ni siquiera olor a fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes a servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, etc. Entonces aquí vemos que
Sadrach, Mesach y Abednego ante la faz de la muerte tuvieron fe y dijeron: sobre este tema no hablaremos y no serviremos a tus dioses. Y sepas que el Señor nuestro Dios puede librarnos y nos librará de tu mano, oh rey. Notemos que él dice nos librará. Estaban convictos los muchachos, los hombres, que Dios los libraría. Tenían fe firme, tenían una fe segura. Esta fe obviamente viene de Dios, no viene de nosotros. Pero ¿qué hicieron estos muchachos para llegar con tal firmeza ante la faz de la muerte? Pues desrespetaron a la orden de un rey. En aquella época constituía muerte, sin conversación. Sin embargo, ellos no temieron porque confiaban en su Dios. Y aquí nosotros paramos para pensar un poco, ¿cuánto confiamos en Dios? Ellos lograron no curvarse ante la estatua, ante la imagen, mejor dicho. Nosotros dentro de pocos años estaremos en la mismísima situación que ellos. ¿Y cuál será nuestra reacción ante la faz de la muerte? Estaremos delante de la muerte. O adoras a la imagen o mueres. ¿Cuál será? O peor, o adoras la imagen o serás torturado, encarcelado, esclavizado. Dentro de poco tiempo estaremos nosotros en la situación de estos tres hombres. ¿Y cuál será? ¿Será que tendremos fe y firmeza como ellos tuvieron? Obviamente esta firmeza que tuvieron fue obra ya de una entrega, de confianza totalmente en el Dios al cual ellos servían. En este caso, Jehová, nuestro Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero obviamente la firmeza de esos hombres proviene de una fe profunda, una fe firmada en su Dios. Y esta fe obviamente fue cultivada por mucho tiempo, por los años que antecedieron al evento. Nosotros estamos en los años que anteceden el evento. ¿Cómo podemos llegar a tener esta fe? Primeramente, esta fe viene de Dios. Solo Él puede darnos esta fe. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para facilitar este trabajo de Dios en nosotros? Aceptar lo que Dios nos aconseja por su palabra. Aceptar sus mandamientos y aceptar aquello que Dios ha propuesto en su corazón para nuestras vidas. Vamos a ver un poco qué pasó con estos muchachos antes de este evento. Dice así, veamos un poco más. Daniel capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente: muchachos, quienes no hubiesen ninguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él había, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesach; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, y ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Él señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vosotros
estáis más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos dé legumbres a comer y agua a beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos. Comían de la porción de la comida del rey, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí hay una enseñanza muy importante. Muchas veces nos cansa leer tanto, sí, pero la enseñanza que hay aquí es muy buena. Imagínense, antes de que llegasen a tener aquella fe que tuvieron, pues propusieron en su corazón no contaminarse, ni aun con comida. Pero en el libro de Romanos capítulo 14 dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer cualquier otra cosa que pueda debilitarse a su hermano. Pues bien, son consejos que Dios nos da. Nosotros sabemos que incluso el consumo de carne desde el inicio del mundo no fue así que Dios ordenó. Dios ordenó que se comiese las hierbas, allá en el Génesis. Acuérdense. Entonces, Dios después, con el pasar del tiempo, Dios permitió que se comiese la carne. Pero en el Nuevo Testamento de nuevo dice: bueno es no comer. Los muchachos que alcanzaron a estar plenos ante Dios, alcanzaron a estar plenos en fe ante las adversidades, pues tomaron cuidado en los pormenores de su fe. No quisieron contaminarse ni aún con la comida del rey. No quisieron contaminarse con las cosas que no provenían de Dios. Tomaron este cuidado. Y vemos que Dios les dio entendimiento. ¿Qué tiene que ver la comida con el entendimiento? Mucha cosa. Vemos que en Proverbios la Biblia dice así: todo aquel que el vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora. Todos aquellos que en esos yerra, que errar, que tomar demasiado, pasar de los límites, nunca será sabio. Pues la persona que consume alcohol, consume bebida fuerte, no puede recibir sabiduría de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces el comer y beber sí tiene mucho que ver con nuestro entendimiento. Entonces estos tomaron cuidado hasta ahí. Y claro, pusieron su fe totalmente a Dios. Y entregaron sus vidas a Dios, al punto de mantener su cuerpo en un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Y así pudieron alcanzar la fe tan deseada para poder resistir. Y fueron esos únicos 4 que la Biblia menciona que no se doblaron a la bestia de aquella época, aquella imagen, aquel ídolo que fue creado por el hombre. Nosotros estaremos dentro de pocos tiempos, pocos días, pocos años, delante de la misma situación. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos cuidando de nuestro cuerpo y mente, estamos buscando a Dios para que tengamos más fe y confianza, estamos obedeciendo a los mandamientos, los cuales Dios espera que lo hagamos. Estamos viviendo una vida cristiana de hecho. Esto es la meditación de Dios para nosotros hoy.
Nosotros queremos estar en pie ante la adversidad y ante el engaño que se viene, ante la bestia del Apocalipsis, ante la imagen de la bestia y de su nombre. Tenemos nosotros que actuar como actuaron estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Darle importancia a los menores consejos que Dios nos da en la Biblia, para que así podamos agradarle y alcanzar gracia ante sus ojos. No que vamos a alcanzar por las obras, no es esto. Pero tenemos que hacer aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer. Hagamos porque es para nuestro propio. Para finalizar, quisiera leer con ustedes el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y acordémonos que los que Dios considera santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. La petición de Dios para nosotros hoy es: ¿quién quiere confiar en Dios y buscar la fe que Dios tiene para darnos, para que en el día postero pueda estar en pie y guardar su salvación con mucha fe y firmeza, como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Yo sí espero que cada uno de ustedes también puedan hacerlo y que puedan buscarlo, incluso en la templanza, incluso en la vida cotidiana, en lo diario, en todos los detalles que se pueda uno fijar la mirada, pues que podamos nosotros estar atentos a esto, cuidando para obedecer a todo punto que nuestra mente pueda esclarecer. Espero que usted pueda haber entendido el mensaje que quisimos pasar aquí, que hay una preparación para enfrentar la crisis. Tenemos que tener fe y confianza, y que esta fe es construida. ¿Cómo la construimos? Buscando a Dios y aceptando aquellos consejos que Él nos da para nuestra vida. Mientras no aceptamos estos consejos, no tendremos éxito al nivel que Dios espera que tengamos. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús.